Hola gente, ¿qué tal? Bueno, aquí tenéis un nuevo vídeo de este curso completo de variable compleja, que espero que os esté sirviendo. Y nada, no me enrollo, vamos al grano. En este vídeo vamos a definir los operadores derivada respecto de z y derivada respecto del conjugado de z. Bueno, con esto no hay que liarse. Y como siempre, si queréis un poco de rigor en lo que estoy diciendo aquí, podéis descargaros los apuntes que tenéis en PDF en la descripción. Vale, pues esto es muy sencillo y además es muy útil. Empecemos con la definición de z y z barra en función de su parte real y la parte imaginaria de un número z, un número complejo. Es esta, ¿no? Z sería x más y por y, y el conjugado es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, ¿vale? X menos y por y. Bien. Entonces, ahora lo que estamos interesados en hacer es derivadas, y nosotros lo que hemos hecho en los vídeos anteriores, ¿no? Y un poco la intuición que nos viene de R2 es que sabemos derivar respecto de X y respecto de Y, ¿no? Sabemos hacer derivadas parciales. Pues lo que os voy a explicar en este vídeo es que tú también puedes derivar respecto de Z y respecto de Z barra. Y no hay que liarse con esto, esto simplemente lo podéis pensar como un cambio de variables en el plano. Si pensáis en el dibujo, donde cuando hacías derivas respecto de x y de y tenías básicamente dos pequeños incrementos que hacías tender a cero, pues a partir de los incrementos de x y de y puedes definir incrementos de z e incrementos de z barra, que básicamente van en la dirección de las diagonales. Cuando hagas tendir estos incrementos a cero, pues vas a obtener las derivadas respecto de z y respecto de z barra. Pero bueno, una manera mucho más sencilla de pensar esto es como cuando hacíamos cambios de variables en el plano. Lo que hacíamos es, bueno, pues pensar un poco en la regla de la cadena, ¿no? Imagínate que tú ahora te preguntas por cuál es el operador diferencial, ¿no? Derivada respecto de z. O sea, cómo derivas una función respecto de z si conoces la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Pues aplicas la ley de la cadena, la regla de la cadena. Pues tendremos en primer lugar la derivada de x respecto de z por el operador derivada respecto de x más la derivada de y respecto de z por el operador derivada respecto de y. Ahora la cosa que necesitamos calcular es, bueno, estas dos derivadas, x respecto de z e y respecto de z. Para eso lo que hago es aislar la x y la y en función de z y z barra, que simplemente es aislar de aquí, ¿vale? Cuando sumo dos veces, ¿no? Cuando sumo esto más esto, obtengo 2x a este lado, esto más esto, por eso aparece aquí un medio, y cuando hago esto menos esto, me queda 2y por y, por eso me queda z menos z barra, y tengo que dividir entre 1 entre 2y. Bueno, quizá esto es muy fácil, pero lo repaso por si acaso hay alguien perdido o perdida y está entrando en colapso. Que es muy fácil, hombre, esto de la variable compleja es muy fácil, no hay que asustarse, no hay que asustarse. Bueno, vale, pues una vez tenemos aislados x e y en función de z y z barra, ya es muy fácil calcular estas derivadas. Derivada de x respecto de z será un medio, ¿no? Solo sobrevive este término, un medio. Y la derivada de y respecto de z va a ser 1 entre 2y. De nuevo, derivo y solo me queda la constante 1 entre 2y. Y este es el resultado final. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado cuánto vale d de z en función de d de x y d de y. ¿De acuerdo? Ya está, es así, es esta operación. Este operador es igual a la suma de estos dos operadores. De la misma manera, podríamos encontrar cuánto vale la derivada respecto de z barra. Simplemente lo hago rápido, pues nos aparecería la derivada de x respecto de z barra, que vuelve a ser un medio, ¿vale? Si derivo respecto de z barra. Y en el segundo lugar nos quedará la derivada de y respecto de z barra, que en este caso aparece un signo menos. Menos 1 entre 2y, que es esto de aquí. De manera que ya tengo los operadores d de z y d de z barra en función de los operadores originales d de x y d de y. Y ya está, esto es todo lo que quería decir en este vídeo. No. Vamos a aplicarlo para dos cosas súper concretas. Primero vamos a ver cómo serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann que vimos en el vídeo anterior en estas nuevas coordenadas z y z barra. Y luego veremos, bueno, cómo se relaciona, pero esto va a ser muy tonto y muy sencillo, pero vamos a hacerlo porque así tenéis explicado en un vídeo todo lo que está en los apuntes y sois felices. Pues vamos a ver cómo se relaciona esta d de z con la definición de derivada y veremos que es lo mismo como tiene que ser. Pero eso lo vemos a continuación. Para eso tengo que borrar la pizarra. Bueno, pues veamos en primer lugar qué sucede cuando hago la derivada respecto de z barra. Para ello, bueno, descomponemos f en su parte real y parte imaginaria, como ya explicábamos en el primer vídeo, que os dejo por allí. Ahora fijaos que estamos entendiendo, ¿no?, este cambio de variables de x e y a unas nuevas variables de z a z barra. Vale, pues para ver cuánto vale esta derivada, ¿no?, la derivada de f respecto de z barra, lo que tenemos que hacer es, bueno, aplicar el operador d de z barra a f. ¿Qué operador es ese?
Es el operador que hemos encontrado antes, ¿no? Que os dejo por allí. Entonces, para aplicar este operador a f, lo que hago es aplicarlo separadamente a la parte real y a la parte imaginaria, debido a que, bueno, la derivada es una función lineal, ¿no? Es un operador lineal este. Entonces, cuando le aplico el operador a la u, bueno, pues obtengo esto de aquí, ¿no? Esto es simplemente el operador aplicado a la u. He sacado el 1/2 factor común. Y cuando le aplico el operador a la v, pues obtengo lo mismo, pero aplicado a v, ¿vale? Que es esto de aquí. Tengo esta i, que es la i de la parte imaginaria, y el 1/2 que también he sacado en factor común. Una vez he visto cómo se aplican estos operadores a la parte real y a la parte imaginaria, bueno, pues tengo que agrupar las cosas que tienen i por un lado y las que no tienen i por otro. Du de x no tiene i, entonces me lo quedo aquí con la parte real. Luego, menos 1 entre i du de i, esto sí que tiene i. Además, cuando quiero que la i aparezca arriba, como tengo que multiplicar por i en el numerador y en el denominador, me cambia este signo, ¿de acuerdo? Entonces me queda más i medios du de i. Lo tengo por aquí. Luego, ¿qué más tengo? Tengo dv de x. Este sí que tiene una i acompañándole, por tanto aparecerá en la parte imaginaria, es este de aquí. Y por último, i medios por menos 1 entre i dv de i, vale, pues las i se tachan y me queda menos dv de i y luego el 1/2 que sale fuera, que es esto de aquí, ¿vale? Bueno, miradlo con un poco de calma, esto es álgebra, no tiene más, pero la conclusión es esta, ¿no? Que cuando aplico ddf de z barra, pues obtengo esto para la parte real y esto para la parte imaginaria. Y ahora es muy importante, vamos a hacer una observación que es muy importante. Fijaos en una cosa. Tanto la parte real como la parte imaginaria se anulan cuando se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann que vimos en el vídeo anterior, que es aquel de allí, ¿vale? Cuando la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que me dice que la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y, se cumple, pues esto es 0. Y cuando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que me dice que la derivada de u respecto de y es igual a menos la derivada de v respecto de x, se cumple, esto es 0. Por lo tanto... Uy, espérate, me he bloqueado. Por lo tanto, la derivada de f respecto de z barra se anula si y solo si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O lo que es lo mismo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esta nueva variable, en estas nuevas variables z y z barra, son... pues que la derivada de f respecto de z barra tiene que ser 0, que te lo pongo aquí. Muchas veces en los ejercicios en que nos pregunten pues comprobar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, etcétera, etcétera, nos será mucho más fácil comprobar que esta derivada se anula que no comprobar estas dos derivadas de aquí. Además, esto justifica que muchas veces en este curso de ecuaciones de variable compleja, en las que estamos interesados en funciones holomorfas, en funciones que siempre cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues normalmente no ponemos la z barra aquí. ¿No? Eso es porque cuando la función es holomorfa, su derivada respecto de z barra es 0 y por lo tanto no depende de z barra, entonces la quitamos de aquí. Dicho esto, ya sabemos cuánto es la derivada de f respecto de z barra, ¿vale? Es este carro de aquí y en general va a ser 0 si la función es holomorfa. Veamos ahora qué pasa con la derivada de f respecto de z. Lo que quiero ver para acabar este vídeo es que el operador de dz está relacionado con el límite con el que definíamos que una función era derivable en sentido complejo en un punto. Si recordáis, ese límite era este de aquí, ¿de acuerdo? Decíamos que si este límite existía, la función es derivable en sentido complejo. Es el límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 entre z menos z0. Cuando este límite existe, lo podemos pensar, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer los límites iterados, ¿no? Primero hago que la y tienda a y sub 0 y después hago que la x tienda a x sub 0. Si primero hago que la y tienda a y sub 0, bueno, pues no tiene ningún problema y simplemente evalúo, ¿no?, la f en y sub 0 y en y sub 0. Una vez hecho este límite, cuando la y tiende a y sub 0, hago el otro límite, cuando la x tiende a x sub 0. A ver, no nos liemos, lo que estoy diciendo ahora es que este z teniendo z sub 0, en realidad lo puedo pensar como un límite en R2, en que xy tiene que tender a x0 y 0, y puedo hacer los límites iterados. Vale, pues volvemos. Aquí ya he hecho el límite en la dirección y ahora hago el límite en la dirección x. Entonces, si me fijo, este límite es simplemente, ¿no?, es la derivada de f respecto de x, que lo puedo descomponer en la parte real y la parte imaginaria, ¿vale? Son la parte real derivada respecto de x y la parte imaginaria derivada respecto de x, ¿vale? Esta es la definición de derivada respecto de x. Por otro lado, bueno, pues puedo hacer el límite iterado contrario. Primero hago que la x tienda a x sub 0, entonces simplemente lo evalúo aquí. Aquí me desaparece porque me queda x menos x sub 0 en el denominador, se va. Y una vez hecho ese límite, ahora hago el límite en que la y tiende a y sub 0. Y de nuevo me queda la derivada. Me queda la derivada respecto de y
con la sutileza, ¿no? Con la cosa adicional de que tengo una i en el denominador, que puedo pasar al numerador cambiando de signo. Entonces, me va a quedar i, o sea, menos i derivada de la parte real respecto de i, en primer lugar, y luego la parte imaginaria que tiene a su vez una i, entonces me va a quedar menos i por i es menos 1 más 1, entonces me queda más la derivada de v respecto de i. Si no lo veis claro, miradlo con un poco de calma, parad el vídeo, lo hacéis con calma, pero veis que es exactamente esto. Pues ahora hago un truco de magia en el cual sumo estas dos contribuciones, ¿vale? Yo sé que f' derivada, bueno, f', el resultado de este límite me da esto, y el resultado de este límite me da esto. Si yo lo sumo, voy a tener que 2 veces f' de z sub 0 es igual a esto de aquí. Vale, esto no es inmediato de ver, ¿no? Pero si jugáis un poco con las derivadas y tal, pues puedes ver que realmente esto es lo mismo que la suma de esto más esto. Si queréis lo comentamos con un poco de calma, ¿no? Por ejemplo, d de x por u me da este trozo de aquí. dx por iv me da este trozo de aquí. Ahora, más 1 entre i de i u me da este trozo de aquí, en el que el símbolo, en el que es signo menos, aparece porque he pasado la i al numerador. Y luego la última contribución es di de v, que es dv de i, que es este de aquí, ¿vale? Las i's se tachan. Total. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada, ¿no? Es el operador de z, ¿vale? Quizá ayudaría que lo pusiera por aquí. Pues lo pongo, ¿no? Todo este trozo de aquí es el operador derivada respecto de z. Entonces, como no podía ser de otra manera, hemos visto que esto es 2 veces la derivada de f, porque esto es f, respecto de z evaluada en z0, ¿no? Porque estos límites están tendiendo a z0. Por lo tanto, esto que habíamos definido como el resultado de este límite coincide con aplicar este operador de d de z a una f evaluada en z igual a z sub 0. En definitiva, tenemos que f' de z es derivada de f respecto de z, como no podría ser de otra manera. Bueno, en el siguiente vídeo veremos propiedades muy interesantes de la parte real y la parte imaginaria. Os lo dejo aquí. Veremos relaciones entre funciones holomorfas y funciones armónicas. Antes de que os vayáis, me gustaría pediros que me sigáis en Twitch. Mi intención es hacer algún directo, quizás solucionando problemas de estos y luego también hablando un poco de la vida, ¿no? Y nada, os dejo aquí también el curso completo de variable compleja que estamos haciendo, por si no lo habéis visto entero. Aquí lo tenéis. Y que vaya bien.